Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Jornada previa al cierre de elecciones, porque si bien vence a las 8 de la mañana, las elecciones van a, digamos, el cierre final es mañana y habrá un acto importante en Córdoba, que es la presencia de Javier Milei haciendo una caravana y después un acto ahí frente a la Casa Radical, frente al Patio Olmos. Mario Pensavalle, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Buenas noches para todos. No alcanzan las uñas, Eduardo. No alcanzan las uñas. Decí que no fumo. ¿Para qué? Para consumir las horas que faltan. Las horas que faltan, porque no recuerdo... Yo te voy a hacer... Te lo hago más extenso. Después de la del 83, no recuerdo una de pronóstico tan cerrado como esta. Claro, pero con la del 83 fue muy la primera. Cómodo el resultado, digamos, fue bastante... Está bien, pero no había muchos instrumentos que pudiesen predestinar eso. Porque además se decía, bueno, faltan que lleguen los votos de Buenos Aires, sí, Vigo decía claro. Buenos Aires, una de esas la da vuelta y termina imponiéndose el UDER. Digo, esta es realmente además una fecha histórica, 40 años de democracia y dos proyectos tan encontrados, el país en una condición económica de absoluta vulnerabilidad, la situación social es grave, hay tensión y el proyecto que se propone como alternativa de poder presenta graves riesgos. Mirá, si hubiera sido un buen proyecto de gobierno, ¿sabe por qué tiene chances Massa de ser presidente? Porque Milei es muy malo. Porque si Milei fuera regular como candidato, lo aplasta en la elección. 140% de inflación anual. Eso no resiste ningún análisis. No. Pero ese tipo puede ser, que es el ministro de Economía, puede ser presidente porque el otro vulnera los derechos individuales de las personas. Recién la vieron en todos lados, está funcionando lo de Lemoyne, es un desastre. Lo de la vicepresidenta, candidata a vicepresidenta Villarroel, no les importa la gente. Que yo insisto, Victoria Villarroel, para este periodista que habla, es más peligrosa que Milei. Sí, claro. Más dogmática, más fanática, sí. Es un cuadro. Es un cuadro de la ultraderecha violenta. Es decir, sus dos frases finales de ayer y anteayer, pidiendo que la ESMA, la trágica, la terrible ESMA, sea un parque de diversiones casi. Sí, claro. ¿A qué alemán se le ocurriría que Auschwitz, donde mataron a 6 millones de personas, se convierta en un parque? O la de ayer, cuando dijo esto se arregla con una tiranía. Es decir, en un país más o menos normal, frases como esa terminan catapultando hacia abajo a los candidatos. Claro. Por eso pero este tiene no es un país chances normal. más. Pero este no es un país normal. Pero por eso tiene chances más, amigo mío. Pero este no es un país normal, ya Eduardo. Ya sabemos que no. Hay sectores de la producción que han ganado mucha plata con el kirchnerismo y con Massa, porque esto hay que decirlo también. Massa, el que dijo que no tiene amigos empresarios. No tiene amigos. No, ¿cómo que no? Que han ganado mucha plata, hoy están con Milei. Bueno, es Argentina. Es Argentina. Y acá hay dos cosas. Uno, lo económico, que vos le podés culpar y acusar a este modelo kirchnerista. Pero después hay otro valor, que es la vida. Sí, sí. Entonces, yo priorizo, y creo que vos también, priorizamos la vida en esta emergencia, en este caso, porque es decir, cuando te están desafiando permanentemente, es muy complejo. Che, no me quiero ir del bloque antes de pasar a la amiga Gisela, sin hablar de la jodita de la legislatura de Córdoba. Volvieron a la andada los muchachos, ¿no? Vos sabés que yo le decía ayer en la radio a un legislador del oficialismo que yo tomaba las palabras que pronunció la semana pasada el gobernador Schiaretti y se las dijo a Sergio Massa cuando vino a presentar la tarjeta SUBE para los cordobeses. Sí, claro. Y le dijo, pero si tuvieron 4 años para hacerlo, ¿lo hacen ahora? Bueno, lo mismo le cabe el ejemplo al oficialismo provincial en la unicameral. Tuvieron un montón de tiempo antes para hacerse, 24 años que están en el gobierno, ¿no? Para hacer las modificaciones que quieren hacer cuando faltan 4 semanas para cambiar de gobierno. Yo que soy más malo, me fui 4 años para atrás al discurso
de la victoria de esa noche del macho alfa. Sí. ¿Te acordás? Sí, claro. Bueno, esa noche Schiaretti ganó con el 54%. 12 de mayo del 2019. Sí, 54%. 52, Sí, 53, 54. sí, bueno, esa diferencia, ese porcentaje sacó Schiaretti. Y Schiaretti dijo esa noche que no iba a utilizar sus legisladores para que fueran mano de yeso que levantan para que no fueran una escribanía de gobierno. Sí. Bueno, hoy se está viendo lo contrario. También está lo del Tribunal de Cuentas, que es terrible, lo de la fecha electoral. Bueno, sí, en vez de ganar calidad la perdemos. Sí, y empieza mal ya ahora, porque, a ver, no va a ser siempre lo mismo. No va a ser siempre lo mismo. En algún momento la oposición va... Además, la composición de la próxima legislatura hará que estas cosas supuestamente no deben reiterarse. No, por supuesto. Interesante que el último proyecto, el de la modificación del reglamento de la ley electoral, lo mete alguien que hasta hace poco militaba en el bando contrario. Bueno, también hizo lo mismo ese prócer con que es Orlando Arduo, claro, con el juego online, que a propósito ya está funcionando en Córdoba, ya empieza a... ¿Y acepta apuesta para el domingo? No sé, sería bueno eso, pero bueno, no demos idea, no demos idea de ese tipo de cosas. No sé si la tenemos a Beritier o todavía que las tenemos un poquito. ¿Ya está? ¿Ya hice la Beritier? Bueno, ahora la escuchamos y la vemos a la titular del ICDA. Gracias. Hola Eduardo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, Massa descongeló el mercado y lo que vamos a empezar a ver ahora son ajustes del dólar y del tipo de cambio de a saltitos al estilo crawling peg. Esta no es un ajuste del tipo de cambio nuevo, la realidad es que todos los gobiernos lo realizan para poder evitar una devaluación brusca con las consecuencias que eso tiene, como lo vimos con la devaluación del día después de las PASO del 22% del dólar. Esto también fue un acuerdo que hizo Massa con el Fondo Monetario Internacional para evitar una devaluación del 100% como pedía el fondo. Con lo cual, a partir de ahora, lo que vamos a ver es que el tipo de cambio oficial se va a ajustar a un 3% mensual. La realidad es que hoy el dólar, luego de la devaluación y luego haberlo pisado, hace que hoy esté retrasado en un 14% antes de la devaluación del 22. Es decir, que este congelamiento ahora hay que ver cómo funciona y cómo se destapa esa olla de presión. Si nosotros comparamos el tipo de cambio real multilateral que tenemos actualmente y comparamos el tipo de cambio que teníamos en la mejor época de los superávit gemelos, teniendo en cuenta justamente que Massa propone como una de las alternativas para salir de la Argentina llegar a los superávit gemelos, bueno, en ese momento, que era agosto del 2009, el dólar valía a precios de hoy 660 pesos. Es decir, que este debería ser el valor del dólar si es que querríamos llegar a esa meta de los superávit gemelos. Hoy tenemos una situación en donde tenemos que ver cómo va saltando ese tipo de cambio, si se va ajustando con la inflación o por debajo de la inflación. Lo que estamos viendo ahora es que 3% mensual va a ser por debajo de la inflación, donde siempre el tipo de cambio se utilizó como ancla para que los precios no se dispararan tanto ante la inflación y ahora no va a ser la excepción por lo menos hasta el 10 de diciembre. Es decir que pisar el tipo de cambio tiene que ver con el hecho de decir, bueno, la inflación no se va a disparar tanto, pero hay que ver cómo funciona esto en términos de poder recuperar las reservas internacionales. Como bien dijimos en la columna pasada, se viene nuevamente la renegociación con el Fondo Monetario Internacional y por lo tanto, ¿qué va a pasar con las metas que no se cumplieron y por lo tanto el refinanciamiento del último tramo y los 3.300 millones de dólares? Eso va a ser seguramente materia de otro gobierno donde además el tipo de cambio y la forma de ajustar el tipo de cambio seguramente va a tener que venir de la mano de un plan de estabilización general y de un plan de estabilización concreto que en el debate simplemente vimos títulos, pero no vimos cómo va a ser eso en profundidad. Así que bueno, no queda nada para el balotaje. El día domingo va a ser otro país después y allí tendremos certeza, por lo menos, de cómo va a ser el modelo económico a seguir. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Bien, por esta vía le avisamos a Beritier que tiene que venir el miércoles. Sí, por supuesto, el miércoles. El miércoles próximo para ver qué pasa. Y mucha razón esa última definición. Claro. El domingo
o a partir de domingo la Argentina será otro país, de una u otra manera. De una u otra manera, sí, señor. Corte, enseguida volvemos. Está Gabriela Esteves con nosotros en la primera entrevista. Para ver bien, anímate a una nueva visión. Somos la Clínica de Ojos Reyes Giovelina. Y si se trata de tu salud visual, tenemos mucho que ver. Clínica de Ojos Reyes Giovelina. Anímate a una nueva visión.